Bien amigos, y a esta hora ya estamos enlazados vía Zoom con Luis Miguel Castilla, director de Evidenza Instituto y exministro de Economía en la época de Ollanta Humala. Le damos la más cordial bienvenida, buenas tardes. Luis Miguel Castilla, Buenas, muchas gracias por el aporte a este programa. buenas tardes, Boy. Gracias por la entrevista. Economista Luis Miguel Castilla, quisiera que usted, para nosotros y para los televidentes de Canal 21, nos haga un análisis de cómo está la economía en nuestro país. Algunos dicen que es de preocuparse, otros dicen que vamos a recuperarnos. En fin, la mayoría de peruanos, me gustaría saber su opinión de alguien que ha conocido dentro del propio ministerio esta situación. Sí, Boyis, la economía peruana ha mostrado una resistencia a prueba de balas estos años. Después de la pandemia y el confinamiento, tuvo un rebote muy fuerte el año 21. No obstante, todo el año pasado ha mostrado una fase de menor crecimiento cada trimestre. De hecho, el día de ayer o hace un par de días, el INEI publicó las cifras de crecimiento del año pasado que alcanzan 2,7% por debajo de las estimaciones oficiales. Y esto es un proceso de menor crecimiento que probablemente continúe por el impacto negativo de la conflictividad social y los problemas graves de ingobernabilidad y conflictividad social que estamos viviendo. Eso lo que pone a límites cuánto más va a resistir la economía, sumado al hecho de que la inflación no cede. Hemos pasado estamos entrando al tercer año de inflación elevada por encima del rango meta del Banco Central, una inflación que inicialmente ha sido producto de un shock externo, inflación importada, que de hecho hemos registrado en el país una de las tasas de inflación más altas en las últimas décadas. Y recientemente este esfuerzo de reducir de reducir la tasa de inflación por incrementos en la tasa de interés se está viendo interrumpida por los bloqueos en las vías de comunicación, que ha conducido a que varias ciudades del país registren un repunte inflacionario por problemas de suministro de alimentos, de combustible, lo que va a hacer más difícil bajar la inflación este año como anticipaba el Banco Central. Entonces, solamente en el indicador de crecimiento y de inflación estamos ante un panorama relativamente incierto, donde pese a tener muchísimas oportunidades, el Perú va a estar sujeto a los vaivenes del mundo, pero principalmente a lo que se vaya a definir acá en el país y que se zanje una fuente de incertidumbre que impide que la inversión crezca y se genere el empleo que tanto anhelamos todos los peruanos. Le indicaba, economista, que usted ha mencionado efectivamente que que el INEI ha publicado que el crecimiento del PBI peruano el año pasado ha sido 2,68%. ¿Eso cómo se ve reflejado en los productos que la gente compra normalmente? ¿Y qué se viene, según su punto de vista, para este año? Mire, el crecimiento, según las autoridades del año pasado, ha debido ser 3%, ha estado poco por debajo de eso. Y para este año, la mayoría de analistas independientes y organismos internacionales está ajustando a la baja el crecimiento. Y ese crecimiento a la baja hoy día está en 2% y podría ser menor. ¿Y qué significa esto, digamos, para los peruanos a pie? Esto significa que va a ser mucho más difícil generar el empleo que se requiere para absorber a la mano de obra que entra todos los años al mercado laboral. Entonces va a ser más difícil conseguir trabajo. Ese trabajo probablemente no pague lo suficiente y ese poder adquisitivo se vea mermado por una inflación que es elevada. Y esto nos pone en una situación complicada porque el crecimiento y el empleo en particular ha sido lo que ha coadyuvado a una mejora en la condición social, a la reducción de la pobreza, y probablemente este año veamos un incremento en la pobreza por esas tasas tan bajas de crecimiento que está registrando el país.
Economista Luis Miguel Castilla, hay algunos aportes que estoy seguro usted podría dar al nuevo ministro de alguna manera, ¿no? ¿Qué cosas se podrían corregir? ¿Qué cosas no se está trabajando adecuadamente? ¿Algunas pautas que usted cree que el Ejecutivo debería tener en cuenta para el mejor manejo de la economía en circunstancias tan complicadas como la actual? Mire, yo creo que el Ministerio de Economía está haciendo todo lo que está a su alcance, está adoptando una política fiscal expansiva, el plan Compunche Perú, que justamente está dirigido a aquella población más vulnerable y más afectada por la conflictividad y a las regiones más afectadas, especialmente en el sur del país. Lo que conspira contra la efectividad de este plan tiene que ver con el alto nivel de incertidumbre y la desconfianza que aún existe en el país y que afecta negativamente a las expectativas. Porque vamos, la inversión pública ayuda, pero principalmente la economía peruana se ve impulsada por el gasto privado. Y el gasto privado está afectado por la incertidumbre, entonces es poco lo que puede hacer el MEF en tanto no se zanjen las fuentes de incertidumbre que están más en el campo político. Un adelanto de elecciones podría ciertamente ayudar en tanto haya pues una transición ordenada y que haya la seguridad de tener candidatos idóneos que puedan participar en los siguientes comicios. Porque de lo contrario, esta salida a la crisis, al entrampamiento, puede ponernos en una situación incluso peor y se repetiría, digamos, un escenario de muchos candidatos con bajo nivel de legitimidad o representatividad de la población. Entonces, estamos en un escenario complicado y básicamente lo que el MEF hace se limita por las limitaciones políticas que estamos viviendo. Siempre que hay conflictos sociales, hay un grupo importante, digamos, de peruanos que ven con malos ojos a las mineras, que consideran que no hacen un buen trabajo. Usted como economista, conocedor de los números, quisiera que nos ilustre cuál es el aporte, en líneas generales, digamos, ¿no? ¿Cuál es el aporte de la economía a nuestro país? El aporte de la minería a nuestro país. ¿Y qué tan importante es este? Es fundamental. La minería aporta más o menos directamente 10 puntos al PBI y si uno suma los sectores, el sector de servicios, los proveedores, suma 4 puntos adicionales y a la par se suma que es la principal fuente de divisas, 60% de las divisas vienen del sector minero y casi 20% del presupuesto nacional que financia la obra pública viene justamente de las regalías y del canon que pagan las empresas mineras. Por ende, es fundamental y hemos visto que el menor crecimiento del país el año pasado se debió a la paralización de importantes proyectos mineros en el sur, por ejemplo, y que es una espada de Damocles no aprovechar esta riqueza, o sea que sin duda tiene una afectación no solamente en la región donde está el yacimiento, sino a nivel nacional. Por ende es fundamental asegurar de que se gestionen bien los conflictos cuando estos sucedan y no se paralicen más proyectos como efectivamente ha estado ocurriendo últimamente. Luis Miguel Castilla, director de Vidensa Instituto, exministro de Economía, a nosotros y a los televidentes que nos están viendo, nos gustaría que usted nos dijera, porque se ve en la calle cierta incertidumbre, cierto desazón, preocupación, porque la economía, así como está la situación, va a ir de mal en peor. Hay que estar tranquilos, hay que ser positivos, economista. Mire, yo creo que la esperanza es lo último que se pierde y hemos destacado los aspectos negativos, pero vamos, tenemos una macroeconomía muy sólida, tenemos un Banco Central muy respetado, nada se ha alterado de los fundamentos de la economía y tenemos una capacidad de emprendimiento y una mano de obra totalmente versátil y emprendedora. Entonces, creo que habría que ver el espacio, el vaso medio lleno, en tanto se logra estabilidad y en tanto los políticos acuerdan una agenda de puntos mínimos.
Si eso se logra y retorna la estabilidad del país, claramente podemos retomar a tasas más elevadas de crecimiento y retomar el progreso económico que hemos tenido en los últimos años. ¿Algo más que usted quisiera agregar en esta entrevista para la audiencia de Canal 21 aquí en Huancayo? La importancia que tienen las regiones. Yo creo que si algo nos muestran estos procesos electorales es que hay una gran desconexión entre lo que se piensa en Lima y la realidad regional. Y el progreso del país depende de la actividad económica, la actividad productiva que ocurre en las regiones. Entonces es importante asegurar que se gestionen bien, ahora que hay nuevas autoridades regionales y locales que empiezan una gestión, la empiecen con buen pie, con técnicos que permitan acometer las inversiones que tanto se requieren y nuevamente retomar el progreso que tanto anhelamos y ya creo que todos estamos cansados de la inestabilidad crónica y todos pedimos un poco de tranquilidad para poder desarrollar nuestras vidas. Entonces, mis mejores deseos para Huancayo, para Junín y para el centro del país, que creo que podemos salir de esta porque de peores lo hemos hecho. Luis Miguel Castilla, director de Evidenza Instituto y exministro de Economía, a usted muy agradecido por su aporte a este programa aquí en Huancayo, Canal 21. Buenas tardes. Buenas tardes, Boris. Gracias. Hemos conversado con Luis Miguel Castilla, exministro de Economía. Nos ha dado un panorama de la situación actual y sobre todo la esperanza es lo último que se pierde. Cada peruano desde su espacio tiene que ir reactivando nuestra economía. De todo depende de nosotros.